¿Te imaginas que hubiera un fallo en las gráficas que te diera una alta probabilidad de adivinar la dirección del precio? ¿Ignorarías este fallo o aprovecharías al máximo para enriquecerte? Pues déjame decirte que este fallo existe y está bautizado como divergencias. Según los expertos del trading, esta técnica es la que más probabilidades de acertar un movimiento da, pero lo hace en pequeños movimientos, ya que el error que aparece se corrige de inmediato. Tiene tanto poder que todo aquel que no usa las divergencias deja de operar cuando aparece, porque sabe que el precio tiende a autocorregirse rompiendo la estadística de cualquier otro método de inversión. Para detectarlo, tan solo debemos de fijarnos en los picos. Tenemos un pico bajo y otro pico más alto. En cambio, si nos fijamos en el volumen, tenemos un pico alto y el segundo pico es más bajo. Está claro que hay un fallo, el precio y el volumen no coinciden. Este error se debe a que el precio ha tenido un retraso en el movimiento. El volumen nos dice que el precio debía de haber bajado por debajo del pico anterior, sin embargo el precio ha cerrado por encima. Lo que sucede cuando pasa este error es que el precio rápidamente intenta corregir equilibrando el precio. En este caso lo que hará es bajar el precio para intentar coincidir los picos del volumen con los picos del precio. Para invertir estos pequeños errores debemos de poner el stop en la parte más alta del precio, dejando un poco de margen de error. Y la proyección de la ganancia la debemos de buscar en el pico anterior. El pico anterior ha tenido esta caída, y esta es la caída mínima que debemos de esperar en el segundo pico. Para sacarle el máximo provecho, debemos de agregarle un previo estudio de mercado. Por ejemplo, aquí tenemos una tendencia bajista. La identificamos porque el precio está haciendo picos cada vez más bajos. Podemos trazar una línea de tendencia. Recuerda, cuando el precio está bajando, trazaremos la línea de tendencia en los picos de arriba, y si es una tendencia alcista trazaremos nuestra línea por la parte baja de la tendencia. Cuando el precio se acerca a nuestra línea de tendencia, tenemos la gran duda de si la respetará o la va a romper. Sacamos nuestro volumen y nos fijamos que hay un error. El primer pico tiene un volumen alto, y el segundo pico que es más alto. Sin embargo, el volumen que nos muestra es más bajo. Excelente, hemos detectado un error. El volumen nos está diciendo que hay un retraso en el precio. El precio tendría que haber caído pero no lo hizo. Eso nos da una gran ventaja. Podemos prever un movimiento bajista, porque el precio anteriormente ha sido rechazado en la línea de tendencia, y además el volumen nos está diciendo que el precio es demasiado caro, que hay un error y que ese precio tiene que corregirse yendo a la baja. Colocaremos nuestro stop por encima, ya que si el precio rompe la línea de la tendencia, ya no nos interesa estar dentro del mercado, porque habremos perdido la ventaja que nos daba la divergencia. Y para la recogida de las ganancias, vamos a medir la distancia del pico anterior y la vamos a proyectar en el segundo pico. De este modo sabemos que el precio ya hizo una caída de este tamaño en el pasado, y si lo hizo en el pasado, hay altas probabilidades de que lo vuelva a hacer. Aquí tenemos una tendencia alcista. ¿Dónde debemos de dibujar nuestra línea de tendencia? ¿Por debajo del gráfico o por encima? En las tendencias alcistas colocaremos la línea de tendencia por debajo, y ahora vemos que el precio se acerca a nuestra línea de tendencia. La pregunta sería, ¿el precio respetará o la romperá? Para ello sacamos nuestro volumen. La primera señal que detectamos es que los picos del precio están en caída. Sin embargo, si vemos el volumen, vemos que los picos están creciendo. Hay una clara divergencia. El volumen aquí nos está diciendo que el precio ha caído más de lo que debería de haber caído, ya que el segundo pico del precio debía de ser más alto que el primero. Ante tal error, el precio intentará corregir. Entonces tenemos la línea de tendencia a nuestro favor, y además el volumen nos revela que el precio está devaluado y que hay altas probabilidades de que se corrija al alza. Y hay un tercer factor que debemos de agregar para aumentar aún más nuestras probabilidades, y es buscar una vela martillo o una vela envolvente. Este patrón lo que hará es confirmarnos una entrada en el momento exacto donde el precio debería de darse la vuelta. Y aquí podemos ver un martillo. Esta sería nuestra señal de entrada. El stop lo pondremos por debajo de la línea de la tendencia, y nuestra recogida de las ganancias lo haremos calculando la subida del pico anterior y reflejándola desde nuestro punto de entrada. Y como podemos ver, el precio prácticamente se dispara a buscar nuestra recogida de las ganancias. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Dime, ¿aquí hay una divergencia? Te doy unos segundos. La respuesta es no. Para entenderlo con facilidad, lo que haremos es unir los dos picos del precio y los dos picos del volumen. Si nos fijamos, las dos líneas apuntan a la baja, lo cual aquí no hay ningún error. Esa oportunidad no nos da ninguna ventaja. ¿Y aquí hay una divergencia?
Para saberlo, vamos a unir los dos picos del precio con los dos picos del volumen y vemos que la línea de los picos del precio está subiendo, sin embargo la línea del volumen está bajando. Hay un claro error. Siempre haremos caso al volumen. Si el volumen dice que el precio debía de haber caído, significa que el precio va a corregir ese fallo y lo hará bajando. Por último, ¿y aquí hay una divergencia? Trazamos las líneas y podemos ver que efectivamente hay una divergencia. Y como la línea del volumen está subiendo, significa que el precio tiene que corregir y subir. Si llevas poco tiempo, todavía estarás algo confuso. Con ver este vídeo varias veces, acabarás por detectar estos errores del mercado casi de forma inconsciente. Veamos otro ejemplo más. Tenemos una clara tendencia y el precio está llegando a una resistencia. Aquí lo que la mayoría de inversores se pregunta, ¿esta resistencia será rota o el precio chocará contra ella y regresará? De nuevo sacamos nuestro volumen y localizamos los dos últimos picos. Ahí te va la pregunta. ¿Aquí hay una divergencia? La respuesta es sí. Si unimos los dos picos del precio y unimos los dos picos del volumen, podemos ver que las líneas no coinciden. Nosotros haremos caso al volumen. Si el volumen nos dice que el precio tenía que ser más bajo que el pico anterior, lo que podemos esperar es que el precio corrija y baje con fuerza para compensar el desajuste. ¿Cuál será la distancia que baje? Pues para ir a lo seguro, comparamos la caída del pico anterior y la proyectamos como recogida de las ganancias. Nuestro stop irá por encima de la resistencia, parece ser la zona más segura y además si el precio rompe la resistencia, nos interesa salir cuanto antes. Y por último, identificamos si tenemos un patrón de velas, en este caso tenemos el patrón de vela envolvente, un martillo invertido también sería válido, nos basaremos solo en estos dos patrones de velas ya que por sí solos son los que más alta probabilidad de acierto dan, según el estudio de IG. Una vez la vela cierra, realizamos nuestra operación. Salimos del mercado con una ganancia y luego el precio rompe la resistencia. Si nosotros hubiéramos buscado una ganancia mayor, hubiéramos perdido la operación. Pero como buscamos un recorrido pequeño, que el precio hizo anteriormente con facilidad en condiciones muy parecidas, tenemos altas probabilidades de prever ese pequeño movimiento, tal como dicen los expertos del análisis técnico. Recuerda buscar siempre las divergencias en sitios como líneas de tendencia o soportes y resistencias. Es donde hay altas probabilidades de que el precio haga pequeños movimientos, de los cuales con una buena divergencia los podremos aprovechar. Y ten paciencia, es una gran técnica, pero puede ser algo difícil si eres nuevo en el trading. La gran ventaja que tienes a tu favor es que se pueden usar en cualquier mercado y en cualquier temporalidad. Antes de irte, dime, ¿dónde está la divergencia? ¿En el gráfico A o en el gráfico B?